Buenos días a todos. Quería darles la bienvenida a este nuevo seminario del tema de sociedades comerciales que para este año 2017 hemos organizado con la editorial La Ley. Este seminario ha seguido la ruta de seminarios anteriores sobre diferentes temáticas vinculadas al negocio societario y empresarial. El desafío que nos hemos planteado para la jornada de hoy y para la jornada de mañana es abordar algunos temas que son de importante actualidad en el ámbito de nuestro régimen societario, ¿no? Es decir, todo un proceso que, como ustedes saben, empezó con la aprobación de la Ley 18.930 de inscripción preceptiva de los titulares de las acciones al portador y siguió con esa otra ley de disolución de sociedades, la 19.288, y ahora nos enfrenta al régimen de la Ley de Transparencia, la 19.484. Ha implicado e implica, consideramos, un cambio revolucionario en el régimen societario vigente, ¿no? Es decir, en alguna otra oportunidad decíamos que el legislador produce el efecto de, sin modificar estrictamente, en forma sustancial, más que no, la ley de sociedades comerciales, establece tales modificaciones en el entorno de que el espacio societario pasa a tener características muy diferentes. Y esto establece y plantea una serie de temas sobre los cuales es interesante reflexionar. Junto a eso hemos incorporado un módulo de un tema que nos parece también tremendamente importante y que cada vez lo ha venido haciendo más, que es la incidencia de las normas contables en la propia regulación del derecho societario, ¿no? Es decir, la política que nuestro país ha adoptado de incorporar como normas contables adecuadas un código de regulación que es el que surge de las normas internacionales de contabilidad. Es decir, en realidad, de alguna forma determina que ese tratamiento contable incida muchas veces en forma muy importante en la propia regulación jurídica. Entonces, la idea de estas dos jornadas de trabajo es tratar de compartir con ustedes temas que pensamos que son de la mayor actualidad, del mayor interés, sobre los cuales somos conscientes que ya se ha trabajado mucho, pero creo que siempre hay nuevas cosas que hacer y nuevas cosas que decir. Quiero agradecerle muy especialmente a la editorial La Ley la sensibilidad que ha tenido en apoyar este tipo de actividades en los últimos años. Y quiero además agradecerles a todos ustedes que con la presencia son los que hacen posible que este tipo de eventos se lleven adelante y puedan de alguna manera prosperar. La mañana de hoy vamos a dividirla básicamente en dos grandes módulos, con una pausa de café intermedia. Es decir, en el módulo de hoy vamos a hablar de dos temas que de alguna forma responden a esas modificaciones en el régimen societario introducida por la nueva normativa. En primer lugar, el tema de la identificación del accionista y la disolución de sociedades infractoras, ¿no? O sea, y en segundo lugar, el tema de la identificación del beneficiario final que establece la Ley de Transparencia. Dos temas muy importantes, muy significativos y para las cuales hemos invitado en primer lugar al doctor Alejandro Miller, que es conocido por todos ustedes, es profesor
agregado de Derecho Comercial en la Universidad de la República, profesor titular de Derecho de Sociedades en la Universidad de Montevideo. Tengo el inmenso placer de compartir con él la aventura de editar la revista de Derecho Comercial, en la cual muchos de estos temas están incluidos y cuya suscripción y lectura les recomiendo a todos ustedes. Después que la ley no me diga que no le devuelvo los favores. Está en la mesa de entrada. Y que está en la mesa de entrada y a todos ustedes la pueden ojear. Bien, doctor. Y además hemos invitado al doctor Héctor Ferreira, con quien tuve el inmenso placer de compartir algunos cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que si bien está un poco alejado de la docencia en los últimos tiempos, pero hacemos votos para incentivarlo y que se vincule, porque es un profesional tremendamente talentoso. Además ha seguido con mucho dedicación todas las actividades académicas que en el ámbito del derecho comercial se han venido realizando. Es decir, que auguro que para este primer módulo, para este primer panel, vamos a escuchar cosas muy interesantes. Doctor Miller. Bueno, gracias. Ahora sí. Bueno, antes que todo y que nada, por supuesto, felicitaciones al director, al profesor Olivera García, por la organización del seminario, a la ley por el apoyo, naturalmente, y por supuesto, gracias por la presencia de ustedes y gracias además por la invitación a participar en este panel. Bueno, como está indicado en el programa, vamos a dar esto, ahí está, perfecto, identificación del accionista y algunos problemas vinculados o que generó la disolución de las sociedades infractoras por virtud de la ley 19288. Pero, como soy el primero en hablar, me voy a tomar también el atrevimiento de hacer una pequeña referencia introductoria de la opacidad a la transparencia. Entonces, por un lado, vamos a hacer esa introducción que nos va a permitir sacar algunas conclusiones interesantes, digamos, de pronto ubicar mejor algunos temas. Luego, la identificación del accionista, fundamentalmente en tiempo presente, el artículo 25 de la 19484, cuando habla de una obligación adicional y cierra el circuito obligando a identificarse para el año que viene, hay plazo, hay tiempo, al accionista titular de las acciones nominativas y escriturales. Y luego, finalmente, la disolución de las sociedades infractoras, algunos problemas vinculados a esto, y me he permitido agregar también, si el tiempo lo permite, algunos problemas que ha generado también en la otra solución, cuando no es la sociedad la que se considera infractora y se disuelve, sino es el accionista infractor, no llegó al 50% del capital y es excluido. Bueno, hay problemas posteriores a ese respecto. Yendo al primer tema, entonces, de la opacidad a la transparencia. Y, curiosamente, cuando uno acude a la historia del derecho, se ubican justamente el nacimiento de la sociedad anónima, no en un nacimiento de derecho privado contractual como la societas romana, sino básicamente de derecho público. Es decir, la sociedad anónima es una suerte de sociedad mixta en su origen. Creación estatal con participación privada, una suerte de PPP, el bisabuelo. Y, como hemos visto, surge de una sencilla necesidad o impronta. La navegación se desarrolla, se hace oceánica, con la navegación el comercio, por eso tradicionalmente toda la parte marítima es parte del Código de Comercio, porque era un poco la plataforma logística, digamos, para poder desarrollar el comercio. Se hace oceánica, Colón llega a Dominicana, a Punta Cana, ¿no? No sé si llegó por ahí cerca, ¿no? Y los holandeses llegan a donde quería llegar Colón, ¿sí? Que era Sumatra, es decir, lo que es hoy en día Indonesia, Malasia. ¿Cuál era el problema? El problema era de que había que explotar esos territorios y las ganancias eran fabulosas, las tasas de retorno en las especies, porque claro, había que sobrepasar lo que era la aventura marítima y para eso se precisaban fondos que la corona, particularmente la holandesa, que creó la Compañía de Indias Orientales, no logró. Aclaro que la Compañía de Indias Orientales llegó a tener 800 buques, 800 naves, ejército propio, duró un siglo, más de un siglo. Y entonces, en esa necesidad estatal de capital,
se acude a una nueva clase. Ya no era la clase del clero, ya no era la clase ya no era la clase de los nobles, sino la nueva clase que surge con el renacimiento del comercio, la burguesía. Y se recurre a la captación del ahorro privado de la burguesía. Pero claro, la inversión era de gran riesgo y entonces era necesario dotar a este emprendimiento, para captar ese ahorro, de dos condiciones sine qua non. Por un lado, la posibilidad de desinvertir en cualquier momento. Eso generaba la transferibilidad de la participación en el emprendimiento, la transferencia de las acciones, la flexibilidad en transferir dichas acciones. Consecuentemente, primer dato, la persona titular era inimportante sus condiciones personales, desde que lo que importaba era que tuviera el título accionario, no importan las manos de quien esté. Curiosamente, este negocio genera que Van Boursen en Ámsterdam empiece con un mercado de valores, las bolsas. Van Boursen por las bolsas. El otro elemento también, romper con lo que era la regla en el derecho mercantil en ese momento, que era la responsabilidad ilimitada del comerciante. Había que limitarlo. Si era una inversión de gran riesgo, incluso hoy en día en materia marítima se habla de la aventura náutica y de los actos de Dios, es decir, para que se vea el riesgo, digamos. Bueno, no voy a invertir si no me aseguran que si pierdo, pierdo lo que puse y no voy a perder algo más que eso. Y estas dos características son las que están en la Compañía de Indias Orientales y son las que prevalecen y caracterizan a la sociedad anónima hasta nuestros días. El 244 de la Ley de Sociedades recoge esto: libre transferibilidad de las acciones, o posibilidad de transferir las acciones, desinvertir, y la limitación de la responsabilidad. De nuevo, limitación de responsabilidad que generaba que la condición personal del socio fuera inimportante, su condición patrimonial. ¿Por qué? Y si no va a responder con su patrimonio personal, va a responder solo con su aporte que ya efectuó. De nuevo, entonces, se genera que esa insignificancia, esa no necesidad de conocer, además, quién es el socio, por esa otra vía y sus condiciones personales. Y este elemento lleva a que la doctrina justamente analice incluso el tercer elemento, la creación estatal. La condición del socio era importante en unas societas, porque las societas era un contrato, y entonces era importante saber las personas porque tenía su origen en un contrato. La sociedad anónima tiene un origen público, originariamente, en el octroi, es decir, en la concesión, la creación de la sociedad y la concesión de un territorio para explotarlo. Por lo tanto, si no tiene una creación de base contractual, de nuevo, ¿cuál es la consecuencia? No era necesario conocer la identidad de las personas, si en definitiva era el Estado, la corona, en este caso, la que la creaba. Por eso Girontena, por ejemplo, dice ocupa una zona intermedia entre lo público y lo privado, de origen público, dirigida a captar el capital privado. Ascarelli, por su lado, también dice, da esa misma explicación. Era imposible acudir al catálogo, pequeño catálogo de sociedades de cuño romanista, las societas. ¿Por qué? Porque no tenían personalidad jurídica, no podían ser dueñas de estos 800 buques, no eran de responsabilidad limitada, y por supuesto la transferencia, la desinversión era poco menos que imposible. Consecuentemente, las sociedades anónimas, al estar alejadas de este concepto contractual, nacen con esa impronta de que la condición personal de los socios es inimportante por estos tres factores. No incide en la creación, no incide en la responsabilidad y no incide en la presencia del socio porque éste puede desinvertir o puede transferir en cualquier momento libremente. Incluso más, como decíamos, se crean o se generan los mercados bursátiles a estos efectos. Nuestro Código de Comercio, en esta parte hoy en día derogado, abreva en este mismo concepto. Fíjense, es casi un insulto. Le dice la sociedad anónima es la simple asociación de capitales.
Digo casi un insulto porque ni siquiera dice es la reunión de personas. No, no, a usted no me interesa como persona. Me interesa su capital, el capital que usted aporta. Por eso la idea fuerza es simple asociación de capitales. Inimportancia, como dice Mesera, de la identidad de las personas. De nuevo, no incidencia personal ni patrimonial en la creación de la sociedad ni en la operación. Y esto llegó naturalmente a generarse esa opacidad. Opacidad en la identidad del accionista, si no era necesario. Entonces no era importante conocerlo. Por lo tanto, ingresaba en esa opacidad. Sin embargo, algunas curiosidades. Primer término, la calificación de anónima, en ningún momento se pensó que la sociedad anónima fuera una sociedad secreta, oculta. Todo lo contrario. Se daban a conocer si tenían hasta 800 barcos y explotaban lo que era Sumatra y Java. Tampoco ni la sociedad era oculta, ni sus actividades eran ocultas, ni tampoco los socios tenían por característica el ser ocultos, el no conocerse, como está hoy en día regulado en la sociedad accidental o en participación, donde el socio partícipe, si se conoce la identidad del mismo, pasa a cambiar su responsabilidad. No, si se conocía la identidad del accionista, seguía siendo limitadamente responsable. En definitiva, la opacidad, curiosamente, nace como un efecto colateral, como un efecto consecuencial, como un efecto de esa operativa, pero no como un valor en sí mismo. No se procuraba la opacidad del socio en la genética de la sociedad. Sí nace justamente por la inimportancia, digamos, del sujeto. Incluso en Francia, cuando se discutía qué nombre ponerle, había una tendencia que era ponerle el nombre de sociedad por acciones. Y otra tendencia era, bueno, si la personalidad del socio es inimportante, y pongámosle anónima. Y así quedó, sociedad anónima. Luego, nuestra cultura empresarial sí tomó esta opacidad como un valor en sí mismo. Y esto es un poco lo que quiebra, como decía el profesor Olivera García, esta trilogía de leyes que arranca con la 18930 y termina con la que ahora después el profesor Héctor Ferreira va a comentarnos sobre el beneficiario final, que es otro paso cualitativo hacia la transparencia. Simplemente esta gráfica para que vean el camino que se tomó en América Latina, desde Chile a México, bueno, habría que agregar ahí a Uruguay en el 2012, ¿verdad? Es decir, bueno, si bien es cierto, con un folclorismo, porque si bien no prohibimos las acciones al portador, generamos unas acciones al portador un tanto híbridas, ¿no? Que no se sabe muy bien qué son, digamos. Pero, en definitiva, digamos, es agregarse a una lista ampliamente mayoritaria en América Latina, por supuesto, donde las acciones al portador han quedado, digamos, relevadas, lo cual es parte de ese camino de la opacidad a la transparencia. En definitiva, para terminar este primer punto introductorio, la opacidad es una consecuencia funcional, una consecuencia operativa. No era un fin en sí mismo, no era un valor en sí mismo. Luego sí, es cierto, la cultura empresarial lo transformó en característica de la sociedad, en valor que el mercado y los operadores del mercado exigían. Cuando iban a buscar una sociedad anónima, ¿qué es lo que querían? Querían, por supuesto, limitación de responsabilidad, querían, por supuesto, poder vender las acciones libremente y querían también opacidad, anonimato, prevalecerse de la sociedad anónima. Y casi podríamos decir, hablábamos de trilogía, pero podríamos ir un poquito más lejos y encontrar la primera ley que va un poco de la opacidad a la transparencia en la 17.904, que obligó a registrar en el registro, valga la redundancia, a los administradores, a los directores de la sociedad. Y claro, era lógico, si la sociedad anónima, en todo caso la opacidad era de los accionistas, no de los directores. Y además poder establecer la sede de la misma. Si mañana me atropella una camioneta de Primavera Sociedad Anónima, ¿a dónde tengo que demandar? Iba al registro y ¿qué me decía el registro como gran información? Montevideo. Bueno, podríamos decir que comienza allí. Como bien decía el profesor Olivera García, en lo interno es un quiebre sustantivo.
estas leyes y sobre todo el comentario o el concepto del beneficiario final es otro avance cualitativo en esa transparencia. Veremos después los efectos, pero claramente es un quiebre. Sin embargo, podemos en alguna medida relativizarlo en lo externo desde que Uruguay se une a esa tendencia dominante en la materia de dejar a un costado las acciones al portador y tomar justamente las nominativas o escriturales. Yendo ahora al segundo tema, ya más medular, la identificación del accionista. Como todos ustedes recordarán, los accionistas titulares de acciones al portador de sociedades residentes y de no residentes, por la 18.930, artículo 1 en un caso y artículo 2, debían identificarse, ser informados y registrarse en el Banco Central. Registro del Banco Central que ahora se amplía para comprender, el plazo todavía está vigente, vence el año que viene, para comprender los accionistas titulares de acciones nominativas o escriturales y el porcentaje de cada una. Por lo tanto, este artículo 25, que es el que vamos a comentar, de la 19.484, viene a cerrar ese circuito que se había iniciado con la 18.930. Algunos comentarios muy menores, porque esto ya pasó, a pesar de que sigue vigente, porque no se olviden, si hay aumentos de capital integrado, donde se ejerce el derecho de acrescencia, es decir, cambian las participaciones, hay que comunicar la tenencia de las nuevas participaciones. De igual manera también, si hay un negocio traslativo del dominio en acciones, es decir, compraventa o mismo herencia, etcétera, donde hay un nuevo accionista, un nuevo titular de esas acciones, debe también comunicarse. O sea que esta ley 18.930 no quedó fija en el tiempo, sino que cubre también estas nuevas situaciones que obligan a la actualización. Bueno, títulos al portador, no expedidos a favor de determinada persona. Quedó claro que no eran títulos de deuda. En ese sentido, ustedes pueden consultar un excelente trabajo del profesor Héctor Ferreira, junto con Alicia Ferrer y no me acuerdo quién. Adriana Bacchi, exactamente, que se llama Acciones al portador, ¿verdad? Donde se estudia en profundidad toda la 18.930. Los tenedores, custodios y mandatarios con facultades de administración y disposición también deben de ser comunicados. ¿Dónde podía estar un poco allí el problema? En que la sanción de la 18.930 era que se suspendían, en realidad dice pérdida, pero en realidad era suspensión, no podía ejercer su derecho como accionista, todos los derechos, patrimoniales, dividendos, políticos, votos, de base estatutaria, de base legal. Entonces, uno de los temas era, bueno, ¿y qué pasa con los quórum y mayoría de votos en la Asamblea? ¿Qué pasa con este accionista infractor, impedido de ejercer, de votar? ¿No puede ir? Bueno, ¿y qué? ¿Y está votando o no? Porque recordemos que si requiere determinado quórum, está restándole al quórum, por lo tanto, indirectamente está votando negativamente. O en las mayorías, si no puede ir, tiene que abstenerse de votar. Si se abstiene de votar, dice el 356, está votando en contra. No, pues si no puede votar. Bueno, creemos que perfectamente era trasladable la solución del 386 en sede de directorio, de conflictos en directorio. Es decir, que tiene la misma normativa. El director que se abstiene o que vota en blanco está votando en contra. Pero luego, a diferencia del 356 en materia de accionistas, se le agrega una coma, salvo que resulte esta abstención de una obligación legal, en cuyo caso no se computaba. Por lo tanto, creo que es trasladable mutatis mutandi. Otras consecuencias ya las vimos, suspensión del certificado de GI, responsabilidad del adquirente, esto es importante, la transferencia es válida y eficaz, pero ojo, si no la inscribo, entonces me van a caer las sanciones. No solo de las 18.930, no interesaría, de la 19.228, es decir, voy a dejar de ser accionista. Y vamos, sí, a centrarnos ahora en la 19.484, en el artículo 25. Un artículo solito,
Todo lo demás en el capítulo 2 está referido básicamente al beneficiario final, a la cadena de titularidad, etcétera, etcétera, a las declaraciones juradas, ¿no? El artículo 25 consagra obligación adicional. Primer término, veremos adicional a qué. Porque no se dijo obligación, porque parecería que es autónoma, ¿verdad? En este sentido también hay un excelente trabajo, aprovecho al doctor Scayangi que está presente, hay un excelente trabajo publicado en la revista de Derecho Comercial, también de él, con Iglesias y con Hernández, ¿verdad? Muy bueno, que es la primera lectura de toda la ley 19484. Bueno, comprende acciones nominativas o escriturales, datos identificatorios del titular, porcentaje de participación, etc. Vamos a ver uno por uno estas situaciones. Adicional, la primera lectura sería, bueno, es adicional porque en realidad el propio texto del 25 dice, además de tener que identificar e informar el beneficiario final, deben comunicarse los accionistas, nominativos o escriturales. Por eso es adicional. Sin embargo, coincido también con Scayangi y otros en ese trabajo, de que hay un vínculo también que se establece entre la entidad emisora de acciones nominativas y escriturales, es decir, la sociedad anónima que tiene que informar el beneficiario final es también aquella, residente o no, que tiene que informar el accionista nominativo o escritural. Recordemos, las no residentes actúan en el Uruguay, son aquellas estrictamente que actúan en el Uruguay mediante un establecimiento comercial o tengan una sede de dirección efectiva, con la dirección efectiva, o esta tributación en estos activos que ustedes pueden ver. Acciones nominativas o escriturales. El artículo 25 habla de acciones nominativas o escriturales cuando refiere que las sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales deben identificar e informar a su accionista. Muy bien. Y luego sigue con las sociedades en comandita por acciones y otras más. Se plantea la doctrina, de nuevo, el trabajo de Scayangi, se plantea, ¿y qué pasa con las sociedades en comandita con acciones que puedan tener escriturales? Sí, ya sé, me van a decir, comanditas hay pocas y con acciones escriturales seguramente no la habrá. Pero ¿qué hacemos? No están incluidas. Y entonces caben dos interpretaciones. La primera, una interpretación que entiendo literal, y dice, bueno, si no se incluyeron, no se incluyeron. Quedó allí un agujero, digamos. Tenemos la suerte de tener uno de los autores presente en sala, así que cualquier cosa después en la pausa del café podemos obtener alguna precisión o aclaración. Yo en lo personal voy más por una interpretación lógica sistemática. La ratio legis, ¿cuál era? Como bien dice Eduardo Jiménez Larechaga. ¿Cuál era el fundamento, la intención perseguida por el legislador? Y que se informaran todo accionista. Así como se informaron los accionistas al portador, ahora los nominativos y los escriturales, de la sociedad que fuera. No solo a sociedad anónima, también de la comandita por acciones. Otro aspecto vinculado a este artículo 25, identificar al titular de acciones nominativas. Nos quedamos en dos conceptos, ¿qué se entiende por acciones y qué se entiende por titular? Por acciones, de nuevo, abrevamos en lo que se dijo en la 18930, no se incluyen los títulos de deuda. Es muy claro el artículo 25 cuando hace permanente referencia al capital social. Y bueno, los títulos de deuda no tienen injerencia, no son participación en el capital social, por lo tanto, no estarían incluidos. Esto supone que sí estaría incluido aquel accionista, no solo titular de acciones, sino de certificados provisorios, totalmente integrados. Sí, también con titular de acciones preferidas, aun cuando no pueda tener derecho de voto. Este aspecto será importante en la siguiente exposición para el beneficiario final, pero aquí no. Aquí es la tenencia de acciones. Los cupones accesorios del 302, que también se menciona, para mí son títulos de crédito, en esto me sumo a la pique, no deberían informarse. Y los bonos o partes beneficiarias, confieso que he visto una sola vez esta figura, pero la propia ley 420, si lo leemos, dice no son parte del capital, son ajenos al capital, por lo tanto no habría que informarlos. ¿Y qué es el titular? El titular es el propietario de la acción
que hay que informar. Insisto, no estoy hablando del beneficiario final, estoy hablando del accionista conforme al artículo 25, tenedor o titular de acciones nominativas o escriturales que debe ser informado. O es el usufructuario, el titular o el poseedor de cualquier derecho accionario, al dividendo, al voto. Si uno ve, en este caso, en una interpretación sistemática, artículo 20, Código Civil, el contexto de la ley servirá para explicar cada una de sus partes, uno puede ver el artículo 29.2, es cierto, no es el 25 que estamos interpretando, pero está dentro de la sección, el 29. Dentro del capítulo 2, el 29.2 habla de la cadena de titularidad, lo cual permite entender que no es el usufructuario, que no es el tenedor de un derecho patrimonial o político, sino que es el propietario, incluso el propietario real o formal de la acción, el que figure como tal en la escritural o en la nominativa. El propietario pleno, por tanto, los condóminos, el nudo propietario. El usufructuario, por lo que ya dijimos, no. Será distinto el caso del beneficiario final, se verá. El acreedor prendario tampoco. Los arrendatarios, comanditarios de acciones, tampoco. Otro elemento del artículo 25, el porcentaje de participación en el capital. Bueno, no hay también ahí, nos confirma, hay que comunicar la participación en el capital y nada se habla de los derechos, lo cual confirma que estamos hablando de nuevo de identificar al accionista real o formal. En este caso. Tampoco hay mínimos, por supuesto, como sí lo habrá en el beneficiario final. Y por último, pasamos al tercer aspecto, la disolución de las sociedades infractoras que operó por la ley 19.288. Como ustedes recuerdan, la 18.930, perdón, la sopa de números, pero me queda más fácil, dio dos caminos. O se informa al Banco Central o se nominativizan las acciones. Y vino el famoso fast track para nominativizar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la realidad confesada por el propio Ministerio de Economía y Finanzas? 30.000 sociedades informaron al BCU, 40.000 se nominativizaron y 100.000 ni me nominativizo ni informo. Básicamente porque eran inactivas, durmientes. Habían sociedades, el primer día la DGI comunicó 35.000 sociedades que estaban en DGI hace 3 años y 4 pendientes del certificado especial para poder ir al registro. Es decir, todo el trámite terminaba allí en ese cuello de botella. Por supuesto, la demora podía tener una justificación desde que cuando la DGI daba el certificado especial estaba dando un waiver de toda obligación tributaria futura que pudiera aparecer. Pero fíjense en el cuello de botella. Y también, no se olviden, venían arrastradas las agropecuarias. Las sociedades anónimas agropecuarias, recuerdan, por la ley 18.092 y modificativas, tenían que tener, digamos, las que tenían un inmueble agropecuario, una explotación agropecuaria, tenían que ser nominativas y sus accionistas personas físicas. Y se disolvieron de pleno derecho. Pero claro, ¿qué pasó con estas sociedades? La disolución es de pleno derecho, la liquidación no. Y entonces siguieron actuando en liquidación, pero siguieron actuando y realizando negocios nuevos y siguieron en esos puntos suspensivos allí. Ahora lo veremos. El propósito entonces de la 19.288, ¿qué fue? Depurar en el sentido de limpiar, como dice el diccionario, acrisolar, terminar de enterrar esas sociedades inactivas y además completar estos puntos suspensivos que se generaban porque la sociedad, en definitiva, que no había informado el accionista, el portador, no se había identificado y se había inscrito, tenía sus derechos suspendidos, pero seguía la sociedad operando, o incluso las agropecuarias que ya hemos hablado. Procurar un cierre a esa situación. Y de paso también el segundo objetivo, depurar estas inactivas. El contenido básico de la ley, lo recuerdo para todos ustedes,
depuración por vía de exclusión del accionista al portador infractor, cuando éste no llegaba al 50% del capital social, cuando se superaba, el capital integrado, perdón, cuando se superaba el 50 o más del capital integrado, bueno, se salvaba la sociedad, no se salvaba, se castigaba la sociedad, se disolvía la sociedad. Es decir, si el infractor o los infractores llegaban hasta menos del 50%, se los excluía y se salvaba la sociedad. Caso contrario, la sociedad era depurada, disolución de pleno derecho. Y por supuesto, generaba una liquidación incentivada. Aquí funcionó la zanahoria y el garrote. La zanahoria, una ventana tributaria para poder adjudicar esos activos libre de impuestos en la disolución y liquidación, en la liquidación concretamente, y el garrote, por supuesto, si la liquidación era tardía, la multa del 50% del activo. Y en el decreto reglamentario de la ley, el 346 del 2014, no aparece en la ley, sí aparece en el decreto, se acordaron de las agropecuarias. Y entonces dijeron, sin decirlo, dice, y todas aquellas sociedades que por otras leyes, paréntesis, léase las agropecuarias, estaban disueltas de pleno derecho, se enganchan en esta vía, en este tren de liquidación incentivada. Y si no, tendrán las consecuencias de la 19288. Veremos ahora un caso a este respecto. Un caso hipotético, pero veremos a este respecto. Bien. Algunos aspectos vinculados con la exclusión del infractor. Primero, quedó claro la pérdida de la calidad de accionista. No hay, como la 18930, suspensión de derechos. Aquí hay pérdida de la calidad del accionista. Por lo tanto, aquella discusión que podía darse, y de hecho, de nuevo, vamos a hacerle publicidad a la revista de Derecho Comercial, en el último número hay una sentencia sobre receso, cuando el accionista deviene, que ejerció el receso, deviene acreedor, y cuando sigue, o si sigue manteniendo su calidad de accionista y por lo tanto vota en las asambleas a pesar de haber comunicado el receso. Bueno, aquí no, es de pleno derecho, pierde sus derechos y pasa a ser naturalmente acreedor. Segundo elemento, esto generaba, y lo dice claro el decreto reglamentario, la 19288, la reducción inmediata del capital. Pero claro, si vamos a la ley de sociedades, 294, toda reducción de capital obliga a convocar a los acreedores. Y los acreedores de la sociedad tendrían derecho a oponerse, salvo que se les garantizaran o se les pagaran sus créditos. Imagínense la situación. La sociedad, en definitiva, se ve, por la infracción de uno de sus accionistas, obligada a reducir el capital y los acreedores se oponen. Y en esa oposición debe pagar y no tiene la capacidad financiera para hacerlo. Podría llevar incluso a concurso, tener que pedir el concurso por esta situación de insolvencia. Bueno, la auditoría interna en un instructivo número 14, sin decirlo en forma expresa, pero dijo, señores, olvídense, no hay publicación, en este caso no hay convocatoria a acreedores, no hay derecho de oposición. Lo único que advierte la auditoría, sí, en ese instructivo 14, el 290, el capital integrado, cuidado que el capital integrado, una vez reducido, no sea menor al 25%, porque si no ingresan en la causal del 290. Tercer tema, la determinación del valor de acciones del excluido. Y acá miro al profesor Kramer, que está acá en primera fila, que tiene un excelente trabajo sobre esa materia, ¿verdad? La determinación del BPP famoso. Y claro, que la ley podía haber resuelto el tema. Sin embargo, optó por una solución más sencilla y lineal. Y lo remito al 154 y al 155. Con lo cual, salvo pacto estatutario, se reavivó la polémica, se mantiene la polémica. Si estamos ante un valor contable de libros, o sea, el balance especial es el ajustado por inflación y lo que da es el BPP y eso es lo que le pago al accionista que quedó excluido.
por la ley 19288. Naturalmente, previa deducción, previo a agregarle los dividendos que no percibió porque tenía sus derechos suspendidos, menos la multa por haber infraccionado la 18930. ¿Está claro? Y además tiene que comunicarse al Banco Central. O por el contrario, es el valor real de mercado, donde hay que tener en cuenta intangibles y otros valores extracontables, como el valor llave, por ejemplo. Porque en definitiva es el valor real de lo que tiene, de lo que vale la sociedad y consecuentemente el valor patrimonial proporcional del accionista a ese valor, no de libros contables, sino a ese valor real de la sociedad. Recojo una última sentencia, de nuevo, está publicada en la revista de Derecho Comercial, vamos a hacerle publicidad, que es del 2016, bueno, la originaria de primera instancia del 2014, esta es del 2016, confirmatoria. Y vean lo que dice, el valor contable de libros no refleja el valor real de mercado. Debe tomarse en cuenta en ese balance especial, no solamente ajustarlo por inflación, sino también el valor llave de la empresa y otros activos, o sea, se va la jurisprudencia, inicialmente se había volcado hacia un BPP contable, se va volcando hacia un BPP, valor patrimonial proporcional, real o de mercado real. Y por último, lo advertimos en su momento al Ministerio de Economía, este tema de la exclusión genera costos financieros. Actualmente hay empresas que tienen que pagar estas exclusiones y claro, ¿qué pasa? Si vamos al texto de la ley, el pago tiene que ser en un año. Y además hay título ejecutivo. Quiere decir que el acreedor con ese título ejecutivo embarga a la sociedad. Y además se generan intereses a la tasa bancaria media. Claro, esto tiene su sentido cuando el receso es consecuencia de una decisión mayoritaria de la sociedad. Pero en este caso no se olviden que esta exclusión, esta salida, es consecuencia de la propia infracción del beneficiado del BPP, lo cual genera un verdadero problema financiero para la sociedad, porque naturalmente no lo tenía previsto. No tenía previsto de que él iba a tener la voluntad de no comunicarse, de infraccionarse. Bueno, genera en este momento... y me consta que hay negociaciones en varios casos para haber un esquema de pago, sociedades que están un poco apretadas. Porque además tengamos en cuenta, sí, es cierto, en la generalidad de los casos pueden ser accionistas muy minoritarios, pero si fueran un 49%, el que quedó excluido, cuidado. Y terminamos con algunos aspectos vinculados con la disolución de la sociedad. Recordamos cuando los accionistas infractores en sus tenencias accionarias superan más del 50% del capital de la sociedad. Ahí entonces la sociedad se la reputa infractora y se la disuelve de pleno derecho. Y el primer problema que se planteó es la siguiente. La DGI comunicó a la Dirección de Registros todas las 100.000 sociedades que estaban en infracción. La Dirección de Registros tomó nota y ustedes se fijan, Primavera Sociedad Anónima le va a decir disuelta ley 19288. ¿Qué pasó? Y sí, el 99% eran inactivas, pero alguna tenía algún bien inmueble. El liquidador hace la escritura de adjudicación del bien inmueble a su único accionista. Se presenta al registro y el registro ¿qué dice? No camina. ¿Por qué no camina? Porque la sociedad tiene cancelada su inscripción. No es persona jurídica. No es más dueña de la casa. ¿Ah, sí? ¿Y de quién es la casa entonces? Ah, no sé. Bueno, hay un instructivo de la auditoría que pretende en alguna medida resolver esa situación. Un remedio un poco casero. Usted va a la auditoría, paga la multa. La DGI comunica al registro que se habilita la inscripción de la sociedad, se rehabilita la inscripción de la sociedad, de tal manera entonces de que la transferencia de ese activo registrable sea factible y no haya problema en traslaciones de dominio. ¿Por qué? Porque la sociedad figuraba con su inscripción registral caducada, es decir,
había perdido para el registro la personalidad jurídica. Creo que acá el gran tema radica en cuando esa comunicación se realizó, se intentó depurar rápidamente la confusión entre disolución y liquidación. Claramente la ley disolvió de pleno derecho, pero no liquidó de pleno derecho. Prueba de ello es que generó un incentivo, una multa, un garrote y una zanahoria, el beneficio tributario de hacerlo. Segunda pregunta o segundo problema que uno puede plantearse, bueno, y una sociedad disuelta por la 19288 que no sea inactiva, es cierto, el 99% eran inactivas, se disuelve, pero puede seguir operando. Les recuerdo que acá el 164, si bien dice que la personalidad se mantiene a efecto de su liquidación, si bien dice que los administradores deberán realizar todos los actos necesarios para la pronta liquidación, también después en un segundo inciso dice, bueno, dice, y si realizaran otros actos, o sea, no propios de la liquidación, en ese caso el administrador y los socios serán responsables ilimitadamente. Bueno, más allá de que cambia la naturaleza de responsabilidad ilimitada, claramente este segundo inciso nos está diciendo, bueno, y además, si hacen otros actos que no sean de liquidación, es que pueden seguir operando. ¿Por qué no? Esto ha dado, por ejemplo, en Argentina, a la tesis del profesor Nissen, de decir que en este caso la sociedad cambia de tipo, se hace irregular, porque la responsabilidad pasa a ser ilimitada y deja la limitación propia de la anónima. Es decir, que la limitación de la anónima, según Nissen, estaría vinculada a la mejor liquidación. Después perdió ese beneficio. Es cierto que el decreto trae algún equívoco, habla de extinguidas, cuando en realidad, extinguidas como sinónimo de disueltas, cuando en realidad todavía falta la liquidación. Y también, digamos, pero también, si uno lee, digamos, hay una rescisión de mandatos, pero no se afecta a la representación estatutaria, con lo cual podría seguir actuando. Creo que acá el gran cierre está al final, la suspensión del certificado único. Y ahí se le hace imposible a la sociedad, en los efectos prácticos, seguir operando. Y dejo al final un caso hipotético, pero que se podría plantear. Una sociedad anónima agropecuaria, disuelta por la 18092, por tener acciones al portador. Personas físicas, pero acciones al portador. Les recuerdo, las agropecuarias tienen que tener nominativas y personas físicas. Esta cumple el rol de la persona física, pero las acciones son al portador. Quedó arrastrada por el decreto 346, acá hay un error, perdón, a esta liquidación incentivada. Y sin embargo, ¿qué se hizo? Comunicaron los accionistas en el Banco Central bajo la 18930. Y entonces se plantea este tema. ¿Debe aplicarse la multa o no? Y si uno mira el texto del decreto, el artículo 9, que engancha las agropecuarias disueltas al procedimiento, ¿verdad?, de liquidación incentivada. ¿Qué dice el párrafo anterior? Dice, todas aquellas sociedades infractoras de la 18930. Y esta sociedad es infractora, sí, pero de la Ley de Sociedades Agropecuarias, no de la 18930, porque comunicó sus accionistas. Si ustedes van al registro, les va a decir que no está disuelta, porque no está disuelta por Ley 19228, por lo tanto, no está disuelta. Y sin embargo, está en franca violación porque tiene acciones al portador, cuando todas las agropecuarias tendrían. Bueno, si uno lee el texto con una interpretación literal, no debería aplicárseles la multa. Cuidado, llamó la atención, la multa por liquidación tardía es el 50% del activo, y en una sociedad anónima agropecuaria, imagínense cuál es ese activo, de bastante valor, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque la multa por la redacción es solo para las disueltas por infracción a la Ley 19228, perdón, acá hay un errorcito, sí, y a la 18930. Sin embargo, si uno va a una interpretación más lógica, sistemática, si se quiere,
al engancharse en el anterior procedimiento de liquidación incentivada y no haberlo cumplido, no haberse liquidado, y no le servía tampoco comunicar sus accionistas, porque ella ya estaba disuelta, no solamente por no comunicar accionistas, sino por tener acciones al portador, conforme a la 18.092. Entonces debería padecer de esa multa. Aspecto no menor, porque en definitiva estamos hablando del 50% del bien, del activo. Bueno, y con esto, antes que venga el siguiente papelito, agradecerles y darles las muchas gracias por la paciencia. Doctor Miller, muchísimas gracias, muy interesante su presentación. Entonces le vamos a dar el espacio al doctor Héctor Ferreira para que se refiera al tema de la identificación del beneficiario final. O sea, este tema también incorporado recientemente por la ley 19.484. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias al profesor Olivera por la invitación. Muchas gracias a la ley por el espacio. Y gracias a todos por la presencia. Todos estos temas, de lo que estuvo tratando el profesor Miller más temprano, y este que vamos a tocar nosotros ahora, marcan indudablemente una tensión entre dos paradigmas, el de la transparencia y el de el doctor habló de la opacidad, yo tiendo a hablar de la confidencialidad de los negocios. Tensión que si uno analiza en el tiempo, no tengo PPT, disculpen ustedes. Si uno analiza el tiempo, ha tenido grandes hitos. Se marcaba la identificación de los representantes, también como una manifestación de eso, la identificación de los titulares de los establecimientos rurales con actividad agropecuaria, puede ser como un paso o un elemento más, ¿no?, en esa idea del saber, ¿no?, de querer saber qué es lo que está por detrás. La ley 18.930, cuando nosotros la tratamos en aquel momento, en aquel tan lejano ya 2012, no sé tanto, decíamos, bueno, una revolucionaria ley que identifica o saca a Uruguay del esquema de las sociedades anónimas que, digamos, con acciones al portador que provocaban el desconocimiento o que eran especialmente anónimas porque no sabía quién estaba por detrás. Y en aquel momento decíamos, bueno, pero en realidad la ley lo que pide es al accionista, no al beneficiario final. Es más, analizábamos la normativa de OCDE, ¿no?, de los organismos internacionales en los cuales se inspiró la norma en aquel momento. Y decía, bueno, está bien, era lo que pedía, era el accionista, no el beneficiario final. Bueno, ahora llegamos al beneficiario final. O sea, se identifica también, se solicita que se identifique también al beneficiario final. Y esta idea del saber, de querer saber qué es lo que hay por detrás, de alguna manera anticiparse, me hizo acordar ahora, un trabajo que presenté para las jornadas del mes que viene, nuestra jornada de Derecho Comercial, sobre la teoría del círculo, ¿no? Muchos de ustedes vieron la película El Círculo, que está en el cine, con Tom Hanks. Básicamente la idea es la acumulación de información preventiva a los efectos de evitar un mal mayor, de evitar algo que pueda suceder. Entonces, yo quiero saber quién es el accionista, quiero saber quién es el beneficiario final, quiero saber la cadena, quiero saber quién está por detrás, quiero saber quién es el dueño de los campos, quiero saber quiénes son los directores, quiero que se registren los balances de las compañías, quiero saber.
¿Para qué? Para tener determinada información por si pasa algo, ¿no? Por si pasa o si existe algún incumplimiento, si existe alguna actuación equivocada, errónea por parte de esa compañía. Yo quiero saber quién está por detrás. Y el elemento ahí es el peso de esa información, la existencia de esa información y el manejo de esa información. Vamos a ver que las leyes uruguayas, tanto la de 18930 como la actual, establecen o restringen la utilización de esa información o quién puede acceder a esa información. Pero en este decorrer, en este aumento digamos, de elementos informativos, bueno, la pregunta es, ¿qué será lo siguiente? Porque en aquel momento, ¿no?, en la ley 18.903 nos preguntábamos, ¿qué viene después? ¿No? Y bueno, vino el beneficiario final. Y la pregunta es, ¿qué vendrá después? ¿Hay algo más después? Porque en definitiva estamos en una situación de identificación con la idea o esa idea de la información a los efectos preventivos. Un elemento que trae esta nueva ley 19484 y su decreto reglamentario del 166 de este año es que no solamente se nos pide la identificación del beneficiario final, se nos pide la identificación de la cadena accionaria por la cual llegamos a ese beneficiario final, sino que también, y otro elemento muy importante que tocaba el profesor Miller, se termina la distinción entre las acciones al portador, o lo que quedaba de las acciones al portador, y los demás tipos de accionarios, ¿no? Porque ahora ya vamos a saber no solamente el beneficiario final, sino también el accionista. Y no solamente el accionista, sino la cadena accionaria de sociedades con acciones al portador, sociedades con acciones nominativas y sociedades con acciones escriturales. Ya no existe más una distinción y entonces hay como un equiparamiento, ¿no?, en cuanto a la información de todos los tipos societarios. Por mucho tiempo, ¿no?, prácticamente desde la ley del 2012 en adelante, nosotros decíamos, bueno, es verdad, la legislación uruguaya requiere identificar al accionista de las sociedades con acciones al portador, pero no se preocupen porque está la tipología societaria, nominativa y escritural, y eso todavía protege la confidencialidad de los negocios, porque el único registro donde está el accionista es un registro privado que llevamos los libros sociales. Entonces, digamos, no hay una apertura. Eso es otro paso importante u otro hito más, ¿no?, que se marca con la nueva ley. Ya se saben, o se van a saber, de hecho todavía no están como se decía, el plazo para las otras tipologías societarias todavía está vigente, se vence el 30 de junio del próximo año. El que tuvimos hace poco, la semana pasada, el 39, se venció el plazo para la identificación de los beneficiarios finales de aquellas entidades que estaban obligadas por la ley 18.930. Si esto fuera el lunes pasado, probablemente no venía, porque estaba en un surmenage, digamos, del proceso, de lo que llevó ese proceso, y esa cosa que nosotros decimos tan uruguaya, pero en realidad tan internacional, porque no hubo un cliente que mandó las cosas a tiempo, y a último momento estuvimos, muchos de ustedes les habrá pasado, presentando, nosotros no, pero los escribanos desesperados presentando las cosas ante el Banco Central, el sistema se cayó y demás, esas cosas. Sobre todo porque habían algunas estructuras que no eran sencillas, ¿no? Entonces eso generaba unos mamotretos importantes que había que subir a esta página web. La ley 19484 plantea, o se pueden establecer como dos obligaciones, ¿no? La obligación, por un lado, de conocer, que es más amplia, ¿no?, que abarca a una serie de estructuras societarias, y la obligación de reportar, ¿no?, que esa obligación de reportar
únicamente es aplicable a algunas entidades, ahora veremos cuáles son. Después, algunos otros elementos interesantes que tiene esta ley es, junto con su decreto reglamentario, es que empieza a vincular, ¿no?, una serie de medidas, porque en realidad tampoco hay que perder de vista que esto es parte de un proceso de transparencia, ¿no? De hecho, la ley 19484, esto que estamos hablando, es un capítulo, ¿no? O sea, es mucho más completo, mucho más abarcativo, mucho más gradual y de proceso. Incluye, decía, las determinadas o vínculos con la normativa antilavado, ¿no?, con las obligaciones que existen a determinadas entidades de reportar obligaciones, transacciones sospechosas y de tener identificado a quienes para quienes trabajan o a aquellas entidades o personas para las cuales prestan servicios. Y ahí, en el artículo 18 del decreto reglamentario, se establece que aquellos que están obligados a saber quiénes son sus beneficiarios finales, también deben saberlo a los efectos de cumplir con esa otra normativa, ¿no?, de identificación de operaciones sospechosas, ¿no?, de actividades que después deban eventualmente ser reportadas. Y esto lo digo porque en realidad se empieza, lo rozó el profesor Olivera al principio, se empieza a notar, ¿no?, como que todo esto es parte de una única regulación que tiene sus pliegues, que tiene su vínculo, pero que está vinculada. Es decir, ya cada vez es más difícil hablar del derecho societario puro, ¿no? Cada vez es más difícil agarrar la ley de sociedades, como hacíamos hace unos años, y hacer este análisis del derecho societario puro. Nos pasa en la actividad profesional. Hacer una estructura societaria, ¿no?, o una estructura a los efectos de un emprendimiento sin tener analizado el costado fiscal, por ejemplo, está absolutamente imposible, ¿no? Vamos a encuadrarla, pero no servirá absolutamente para nada. Y se empiezan a agregar otras cosas, ¿no? Ya no es solo lo fiscal, ya no es solamente el conjugar esos aspectos, sino que también ahora tenemos que empezar a analizar otro tipo de cosas regulatorias, otras cosas vinculadas a las actividades sospechosas antilavado, porque todo tiene que ver con todo y todo está vinculado, y este tipo de normas empiezan como a vincular todas estas cosas. De alguna forma, ¿no?, si uno pretendiera ir por esquemas puros, probablemente estaría perdiendo de vista otros aspectos que son igualmente importantes. Esto ha llevado, y de hecho nos plantea los estudios jurídicos, por ejemplo, y de hecho algunos ya lo están aplicando, la existencia de oficiales de cumplimiento, de compliance, ¿no?, un departamento de compliance para realizar un análisis si determinado cliente que se nos presenta o determinada situación pasa por todos los controles. Ni hablemos de otros obligados, como por ejemplo los usuarios de zona franca, ¿no?, donde ya están obligados y son requeridos en cuanto a la información. O sea, el punto es, se va a un proceso de transparencia ineludible, clarísimo, ¿no?, y de una normativa societaria que, por virtud de todas estas modificaciones, directa o indirectamente, se empieza a ver modificada y empieza a encontrar sus límites, ¿no? Es decir, cuando nosotros analizamos hace algunos años las acciones al portador y decíamos, bueno, pero en realidad, como decía el profesor Miller, las acciones al portador nacen con el derecho comercial.
es una herramienta que existe desde la época de los barcos a vela y de la gente que no quería poner el dinero, pero no quería aparecer, porque era, no sé, aristocrática, qué sé yo, y no quería aparecer en un determinado emprendimiento. Bueno, en definitiva, se centró la cuestión en el instrumento, en la herramienta, y ya prácticamente las acciones al portador a nivel mundial, es cierto, creo que Paraguay quedaba únicamente dentro del Cono Sur con acciones al portador, junto con nosotros y esto que tenemos, se han ido como terminando. Las sanciones, a las cuales iremos ahora en un rato en particular, plantean sanciones centralizándose o digamos, yendo específicamente a la sociedad o a la entidad obligada, sin hacer tanto foco, hablando del beneficiario final, ¿no? En el beneficiario final, como sucedía en la 18930, donde tenían los accionistas sus propias sanciones, ¿no? Acá, además de lo que sería el funcionamiento de la compañía, que obviamente indirectamente va a afectar al accionista como sanción directa al accionista, ya no pecuniaria, pero no de multa, digamos, sería bueno que no va a poder recibir las utilidades, ¿no? U otro contenido económico que le reporte la sociedad. Pero bueno, no te da multa. El otro elemento, que fue tratado hace algunos días en un evento, toda la cuestión vinculada a la responsabilidad de los representantes estatutarios y los representantes voluntarios, ¿no? En su actuación personal en eventuales esquemas que impidan la identificación del beneficiario final. Acá se quiere saber quién es el beneficiario final y se fue muy claro en cuanto a que por decir algo, ¿no? Lo que ocurría en tiempos de la 18930 de identificación del accionista, ¿no? Entonces yo tengo que identificar al accionista, entonces identifico a otra compañía y chau, y estoy. Acá tengo que identificar al beneficiario final y la cadena accionaria, ¿no? Como llego al beneficiario final. Y todavía se establece una norma por la cual se sancionan las tipologías o las estructuras inadecuadas, ¿no? Cuando por virtud de la utilización de una estructura extranjera, de un fideicomiso, de no sé dónde, y de ese modo no se identifica o no se permite la identificación del beneficiario final, también ahí habrá sanciones, ¿no? Y sanciones que en este caso son en el caso de la sanción por la violación, llega hasta las 100 unidades indexadas, ¿no? Acá está llegando a las 1000 unidades indexadas, ¿no? Es una sanción grave, una sanción gruesa para esta idea de las formas jurídicas inadecuadas que busquen impedir el conocimiento. La idea del beneficiario final y de la identificación del beneficiario final, que si ahora se cuela en el derecho societario, ya existía en otros ámbitos. Las entidades bancarias ya estaban obligadas a identificar o a saber quiénes eran los beneficiarios finales de las cuentas bancarias que habrían. Generándose allí una discordancia, porque los bancos, digamos, al límite para los bancos es el 10%, ¿no? Entonces, aquel que tenga el 10%, ¿no? de una determinada estructura, de una determinada compañía, tendrá que identificar, como veremos ahora en un minuto, en el caso de las estructuras y la ley uruguaya se establece un 15%, ¿no? Estableciéndose una distinción que en algún punto no sería mala idea coordinarlo para que tengamos de alguna forma una idea clara y de qué es en definitiva un beneficiario final, a todos los efectos. Pero bueno, ¿qué es un beneficiario final? Un beneficiario final, según
esta nueva ley es una persona física que directa o indirectamente posea como mínimo 3 posibilidades: el 15% del capital integrado, el 15% del porcentaje de los derechos a voto, que si bien no cuenta con el 15%, no necesariamente es contar con el 15% del capital integrado, sino que eventualmente por acuerdos pueda llegar a tener el 15% de los derechos de voto sobre una compañía. En definitiva, lo que se busca es que tenga el 15% del control. Y se agrega un tercer elemento, dice: por otros medios ejerce el control final de una sociedad obligada a reportar, en un esquema, si se quiere, análogo al artículo 49 de la Ley de Sociedades, ¿no? que refiere cuando el control se obtiene por otras vías, por otros vínculos, por otros medios. Acá también se incluye, ¿no?, la idea del control por otras vías, por otros medios, no necesariamente societarios, ¿no?, pero que se controle por lo menos el 15%. Esta idea del control, y porque también, como les dije antes, la ley establece que se debe identificar al beneficiario final, pero también se debe identificar a la cadena accionaria, esto nos lleva a que la determinación de ese 15% es sobre el control, ¿no? Lo que algunos autores han empezado a hablar del control global, ¿no? Lo que hay que analizar es el control global. ¿Por qué? Porque podemos estar ante una estructura, ¿no? Podemos estar ante una sociedad uruguaya operativa que tiene una sociedad uruguaya que es la accionista 100%, que a su vez esta tiene otra de Singapur que tiene el 50%, y arriba hay otra de, no sé, de lo que quieran ustedes, de Panamá, que tiene el 10%, y entonces lo que se nos pide es el 15%. Entonces tenemos que determinar si en la estructura, ¿no?, la persona física que está allá al final de la cadena, qué porcentaje tiene, ¿no?, de esa estructura que termina en una sociedad uruguaya, ¿no? Y bueno, entonces podrá terminar teniendo el 5% de control global, porque tiene participaciones en las sociedades que están en la cadena y que terminan teniendo el 100% de la sociedad uruguaya. Quiero decir, no es tan lineal, porque obviamente la vida real no es tan lineal, ¿no? Es decir, este tiene el 15% de la sociedad uruguaya, el otro tiene el 25%, el otro tiene el 5%, el 13%, todos los excluyo y me identifico a estas personas, ¿no? O sea, las estructuras, si uno las mira, ¿no?, en esa cosa de los nodos, ¿no?, hay muchas veces son verdaderos mapas, ¿no?, hasta de estructuras o de sociedades, hasta llegar a esto que pide la ley, que es el beneficiario final, que es la persona que está al final de la cadena y que tiene por lo menos el 15% del capital integrado, que tiene el 15% de derechos a voto, o tiene el 15% del control final. Decía, y esto es relevante, ¿no?, la norma, tanto la ley 19.484 en su artículo 29, como después lo confirma el decreto reglamentario el 166 y toda lo que después se produjo, ¿no?, las declaraciones, los formularios establecidos por el Banco Central y todo lo que ha luego comentado la Auditoría Interna de la Nación al respecto, es que no basta con el beneficiario final, con la identificación del beneficiario final, sino tengo que identificar la cadena accionaria, ¿no? ¿Cómo llego hasta ese beneficiario final, identificando las estructuras que están en el medio, ¿no?, que obviamente pueden ser, típicamente lo son, extranjeras, puede haber en el medio fideicomisos, fundaciones, puede haber de todo un poco, y lo que se pide es quién está al final y si ese final, esa persona física que está al final, efectivamente ejerce el control global en al menos un 15%. ¿Quiénes deben conocer a sus beneficiarios finales?
En ese punto la norma es bastante amplia, ¿no? Prácticamente todo el mundo tiene que conocer a sus beneficiarios finales. Todas las tipologías societarias. Por allí uno se pone muy quisquilloso y dice, bueno, no están las accidentales, ¿no? No se incluyó a los consorcios, lo cual tiene sentido, pero sí están los grupos de interés económico, ¿no? Están las cooperativas, están las fundaciones, están las asociaciones civiles, ¿no? Están las sociedades de hecho, están todos. Todos deben conocer. Pasa que después, en algunos casos, se da otro paso, ¿no? Y se dice, de todos esos que tienen que conocer, hay algunos que tienen que reportar quiénes son sus beneficiarios finales. Que todo el mundo lo tenga que saber, ¿no? Es a los efectos de que después los que llevan o los que tienen el control de esta información que hablamos al comienzo puedan, en caso de necesitarlo, requerir que se identifiquen. Pero no tienen que estar registrados. Entonces, en algunos casos sí tienen que estar registrados. Sí tienen que estar registrados los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, en todos los casos, de las sociedades en comandita por acciones, del lado comanditario. Del lado comanditado está en el registro, ¿no? Está en la inscripción. Todas las fundaciones, que quizás es una estructura no demasiado utilizada, pero utilizada, y mucha gente se sorprendió porque pensó que todo esto venía por el lado de la sociedad. A mí que me importa, tengo una fundación, no, también tiene que identificarse. Las asociaciones civiles en algunos casos, ¿no? Pero bueno, cuando tengan ingresos más o menos en el eje de los $500.000, a partir de ahí se tienen que registrar. Y acá no hay que perder de vista que creo que hay dos casos, todos los demás, los clubes de fútbol son todas asociaciones civiles, ¿no? Y definitivamente manejan más de $500.000, ¿no? O tienen ingresos. Algunos no. Pero y algunos deberían, ha manifestado algún distrés, ¿no? Como uno de los grandes. Pero bueno, la cosa es que no es tan ajeno, ¿no? Esto de tener que identificar beneficiarios finales de asociaciones civiles, clubes de fútbol, ¿no? Y ahí, ¿quiénes son, ¿no? Los beneficiarios finales de estas estructuras, ¿no? Aquellos que tienen el control final de estas entidades, entendido como el beneficiario final, lo del 15, lo del 15 de hecho a voto, o aquel que ejerce el control, ¿no? Aquel que ejerce el control sobre la sociedad, en este caso sobre la fundación, de la asociación civil. Después, por otro lado, se incluye aquellas entidades, ¿no? Que no deben, o sea, se dice no deben, sí conocer, pero no deben registrar, es medio contrario al censo, pero se lo dice, no deben registrar a sus beneficiarios finales. ¿Cuáles? Aquellas sociedades de corte personal, incluidas las sociedades de hecho, donde los socios sean a su vez personas físicas y esas personas físicas sean a su vez los beneficiarios finales. Y se incluye en esta enunciación a las sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos claro todos nosotros esa idea de la SRL como esquema híbrido, ¿no? Como esa mezcla entre sociedad personal y de capital, a los efectos de la DGI, del fisco, es considerada una sociedad personal más, digo nosotros en la parte de la academia, se incluye ahí y también, porque de vuelta muchas veces el origen está ahí de todas estas normas,
Otra cosa no le dije también, pero ahora vamos a ir a eso, la distinción entre residente y no residente, que también es bien típica del derecho fiscal. Entonces, en el caso de las SRLs, ahí el punto es, si yo tengo una SRL que tiene personas físicas como socios, y a su vez esas personas físicas son los beneficiarios finales, no deberé realizar la comunicación. Ahora, si esa SRL tiene como socio a una persona jurídica, ¿no?, ahí tengo que ir a ver quién es el beneficiario final de esa persona jurídica. Tiene lógica dentro del sistema, ¿no? En definitiva, si yo sé quién es el socio y ese socio a su vez es el beneficiario final, y bueno, en definitiva me bastará con que esté identificado ahí ese beneficiario final. Y lo otro que es interesante en esta materia es que hay una distinción entre el socio y el beneficiario final, porque podría darse la situación de que hubiera una SRL con un socio, persona física, pero que ese socio no fuera el beneficiario final. Entonces ahí también estaríamos en el esquema, o estaríamos por fuera del esquema de la excepción al registro. Ahí, por ejemplo, es el caso típico que es de uno y le da una cuota a un hermano o alguien para. En este caso yo considero que debería, claro, obliga a dos fundadores, en ese caso debería comunicar esa SRL el socio mayoritario, socio Sí. Es decir, el punto es que nosotros en el Uruguay seguimos admitiendo el esquema de la sociedad de cómodo, ¿no? Esa del 91, que en otros lados ya no corre más, pero digamos, como todavía la tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Y sí. porque si no ese socio quedaría, como es inferior al 15, Quedaría fuera. en realidad no es beneficiario, no es administrador, no sabe ni cómo se llama la sociedad. No, o sea, no entraría dentro del esquema de qué es un beneficiario. Bueno, después también otro esquema que la ley trata en particular es el esquema de los fideicomisos. Entonces, los fideicomisos uruguayos, cuando los beneficiarios finales dice estén aún por identificarse, ¿no? O sea, pensemos en un fideicomiso cuyo beneficiario no está identificado, pero sí están establecidas las condiciones por las cuales va a ser identificado. Lo que dice la norma es, bueno, se tendrán que expresar la situación y, digamos, transparentar cuáles serían esos elementos, ¿no?, que llevarían a que esta persona fuera luego identificada como beneficiario. Se habla en ese caso de los fideicomisos, ¿no? No hay una norma expresa en la materia sobre fundaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. En un fideicomiso que es típico privado para construcción, y cada fideicomitente va a tener un apartamento que representa un 7%, o un múltiplo de 7. Pero ninguno es menor, es mayor a 15. Ah, no sé si no lo escucharon. Bueno, Ahora sí. un fideicomiso privado, el típico caso para construir un edificio en el cual la composición son 10 accionistas, 10% cada uno, va a tener 10 apartamentos. En ese caso, si vamos a la definición de la ley de qué es un beneficiario, solo vas a comunicar al fiduciario, que es el que tiene el control, pero no vas a comunicar a ningún fideicomitente. Sí, o sea, en realidad... No sé, fui a la auditoría, pero me dijeron que como eso era para el 30 de junio del año que viene, que eso lo planteará el año que viene. Te hago cordialmente una propuesta. ¿Por qué no dejamos al doctor Ferreira que termine de redondear los temas y después, en todo caso, abrimos un pequeño espacio? Porque si no, no vamos a llegar a buen fin. Gracias. Eso que plantea la colega sobre el punto de la
porque claro, está todo el mundo con esa historia de que la auditoría contesta, ¿no? Entonces, y lo mismo Banco Central, entonces ahora dan número para hacer las preguntas, porque obviamente se reproducen, ¿no? Pero yendo al punto, el beneficiario final, de acuerdo a la ley, es aquel que tiene el 15% del control final de la estructura. Lo que ocurre es que también en el caso de los fideicomisos, no así de las fundaciones, se solicita, ¿no?, que si los beneficiarios no están identificados en cuanto a su nombre, pero sí en cuanto al control que van a tener, hay que transparentar cuáles serían los elementos o cuáles serían las condiciones que los llevarían a esa calidad. Y en el caso de los fideicomisos también se solicita que se transparente el fiduciario, ¿no? Al fiduciario como aquel que en definitiva tiene el control del patrimonio de afectación. ¿Cuál es el régimen de las sociedades o de las entidades extranjeras? Allí lo primero que hay que manejar es que, a diferencia de lo que ocurría con la Ley de Acciones al Portador 18930, no caben dudas en cuanto a que los establecimientos permanentes, las sucursales, aquellas entidades extranjeras que tienen su control, su actividad central en el país, deben reportar. Esto lo digo porque en el caso de las sociedades, del caso de las acciones al portador del 18930, en su momento no queda claro, por lo menos a mí no me queda claro, que las estructuras o las sucursales, ¿no?, que no tuvieran acciones al portador tuvieran que registrarse en un registro de acciones al portador, ¿no? Y lo marqué en su momento, terminó el TCA, ahora estamos por lo que dice el TCA, pero ahora ya, digamos, se termina el tema, no hay ninguna duda, porque están incluidas todas las tipologías y se requiere el conocimiento del beneficiario final de todas las estructuras, sean portador, nominativas o escriturales, entonces no hay duda, y lo deja bien claro de que son todas las, por ejemplo, las sucursales que operan en el país. Ahora, el tema anterior no es menor, me parece, porque el primero de los plazos, ¿no?, el del 39, era para las entidades obligadas por la ley 18.930. Si bien la ley 18.930 no era claro, después hubo una resolución del Ministerio de Economía que, extendiendo el plazo, requirió que todas las sucursales con operación en Uruguay se registraran o registraran sus accionistas, de manera que el plazo del 39 también lo fue para las sucursales obligadas por la ley 18.930. Bueno, está el caso también de los fideicomisos y fondos de inversión del exterior, ¿no?, cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en el territorio del Uruguay. Ahí también tendrán que identificarse. Y bueno, ¿y cuáles son de todas estas entidades obligadas, cuáles son las entidades exceptuadas, ¿no?, de esta comunicación? Por un lado tenemos la excepción de sociedad o de entidad de bolsa, tanto sea que la entidad cotice sus valores en bolsa, como que su controlador, ¿no?, en algún punto sea una sociedad o una entidad que cotice sus valores en bolsa, que esta bolsa sea, dice la ley, de reconocido prestigio, y que además estén, o sea, la compra y venta, sean posibles de transar esos valores de manera inmediata, ¿no? Esa es la previsión legal. Básicamente eso ha generado algunas cuestiones prácticas, porque indudablemente muchas veces, como decía, la cadena accionaria
hasta llegar a ese beneficiario final de bolsa no es inmediata, no es directa, entonces hay que identificar esa cadena hasta llegar a esa sociedad o esa entidad de bolsa, y ahí sí, de acuerdo a la ley, parar, ¿no? Acogerse a esa excepción de entidad de bolsa o de entidad cotizante que ya existía o estaba presente en otros esquemas de identificación de beneficiario final, como por ejemplo en el caso del Banco Central, cuando había que reportar, por ejemplo, las estructuras de beneficiario final de los bancos. Bueno, si yo tengo una sociedad de bolsa en algún punto de mi cadena accionaria, o si es mi controlador, hasta ahí paro y marco la excepción. Quedan excluidos también los condominios, las sociedades conyugales, las sociedades de bienes reguladas por la ley 18.246, que es la de la unión concubinaria. Se dice expresamente que quedan excluidas las entidades disueltas por la ley 19.288, y quedan excluidas también las entidades no residentes, ¿no?, en aquellos casos en los cuales tengan activos en la República que impliquen meramente la tenencia de acciones, ¿no? Dice que tengan dividendos para cobrar, comisiones, recursos derivados de la importación y de la exportación, estableciéndose de alguna forma o no estableciéndose de manera concreta la mera tenencia de una cuenta bancaria. Por ejemplo, no dice acciones de una cuenta, sino se listan cuáles son aquellos elementos que excluirían a la compañía extranjera, que no les dije, pero que la ley establece para su comunicación la tenencia de activos en la República en el eje de los $300.000, ¿no? Pero aún en esos casos, si esos bienes se reducen a ese tipo de tenencia de valores o de créditos, que perfectamente pueden estar en una cuenta bancaria, eso no debería reportarse. Tampoco se deben reportar las asociaciones civiles que no lleguen al umbral que les decía, ¿no?, de más o menos los $500.000. ¿Qué pasa con las sociedades en liquidación? Que también fue toda una cuestión o todo un tema en el caso de la ley 18.930, que derivó después en todo lo que derivó. Ahí la nueva ley establece de manera clara que en la medida que se cumplan con determinados requisitos, esa sociedad en liquidación, todo el mundo sabe lo que demora, ¿no?, en liquidarse una sociedad en el Uruguay, no deberían reportar quiénes son sus beneficiarios finales. Esas condiciones son la clausura fiscal, en primer lugar, que el liquidador esté identificado y registrado, lo cual es parte del esquema tradicional, clásico, porque en definitiva, como dijo el profesor Miller hace un rato, también registramos los liquidadores, ¿no?, en esa cosa de la transparencia. La destrucción de las acciones, y otro elemento es que la Dirección General Impositiva se la releve del secreto profesional bancario, a los efectos de que pueda reportar al registro o al Banco Central, en caso de ser requerido, que esta sociedad está en liquidación y no reportó. Me quiero referir, estoy terminando, a un caso específico que establece el artículo 26 del decreto, que se establece como una situación excepcional. Bueno, allí se consigna que las entidades obligadas deberían, en la medida que tengan una operación real en la República, y que dice la ley en una expresión que es bien interesante, que hayan hecho todo lo posible por identificar a su beneficiario final, en la medida que esa entidad esté obligada a su vez, ¿no?, en su país de origen a reportar
a los beneficiarios finales, no dice que los haya reportado, dice que esté obligada, de acuerdo a la normativa de su país de origen, a identificar a sus beneficiarios finales, y por otro lado, que exista con el Uruguay un tratado de intercambio de información en la medida que dentro del plazo se identifique que está en la situación, aquellos que estaban obligados a comunicar al 30/9 se le extiende el plazo al 30/6 del 2018. No es que quedan exonerados, sino que hay una extensión de ese plazo. ¿Cómo se realiza la comunicación? Se realiza en 2 etapas, al estilo de la ley 18.930. El Banco Central no formalizó la idea del formulario A, como lo había hecho en el caso del 18.930. De todas maneras, se habla de una declaración jurada, se establece que tiene que la sociedad receptora y luego obligada a comunicar al Banco Central la información que recibió de sus beneficiarios finales, debe guardar esa información con los mismos requisitos que los libros sociales, que tiene que estar disponible, ¿no? Entonces, todos más o menos generamos esquemas análogos a la ley 18.930 a los efectos de esa primera declaración jurada en la cual el beneficiario final se identifica, y luego sí por vía de un notario local en un esquema que es el mismo de la ley 18.930, que en su momento lo criticamos, pero funcionó en aquel momento y se volvió a instaurar en este punto. Solamente un notario uruguayo, a través de una plataforma del Banco Central, carga esa información luego de que se firman los formularios, o sea que no es exactamente sin papeles, es una cosa medio híbrida porque hay que hacerlo en papel, después un PDF, y eso es lo que se termina cargando, pero se vuelve a ratificar esta idea de que es también por una doble comunicación. Se incluye mucha información, no tengo tiempo, pero todos ya lo saben, mucha información acerca de los beneficiarios finales, de su cónyuge, de su identificación fiscal extranjera, a la usanza de la ley 18.930. También se requiere la identificación de los tenedores y los depositarios de las acciones, y lo que es interesante es que en el formulario también se pide mucha información de el custodio o tenedor depositario de las acciones, lo cual también va en la línea de lo que les decía de esa información que hay que entregar. En cuanto al régimen de sanciones, básicamente se mantiene un esquema similar al de la ley 18.930, un esquema de multas para los incumplidores que van entre un mínimo y un máximo, más o menos en UI sería entre 5 y 26, ese es el cálculo que hemos hecho. Después se suspenderá al incumplidor el certificado único de la DGI, no se podrá al beneficiario distribuir utilidades, lo cual es una sanción al beneficiario, no se podrán registrar ante los registros públicos ningún documento, y después el registro, como ya hace actualmente por la ley 18.930, también solicitará que en determinado lapso no ha habido modificaciones a esa declaración. Hay también regulada una especie de contrapublicidad, ¿no?, de aquellas entidades incumplidoras. Se faculta al Poder Ejecutivo para que identifique quiénes son aquellas que no comunicaron. En cuanto al régimen de comunicación de las modificaciones, porque ahora estamos todos con la idea de, ya pasó ahora el 30/9 y ahora se viene el 30/6, con la comunicación de lo existente, ¿no? También se suma lo que venga después, la identificación de los beneficiarios finales en hipótesis de cambio de control, no de cambio de identificación, estableciéndose allí una diferencia entre entidades residentes, para la cual se establecen 30 días, y para no residentes se establecen 90 días, que de alguna forma va a haber que conjugarlas, ¿no?, con los plazos que ya teníamos de la ley 18.930,
de los 15 días para el accionista y de los 30 días para la sociedad, o ese núcleo de 45 días hábiles, va a haber que conjugarlo también con este nuevo plazo. ¿Quiénes pueden acceder a esta información que está en el registro que sigue llevando el Banco Central? Y como dijo el profesor, se trata de una extensión de ese registro, básicamente oficinas públicas, entre las cuales naturalmente está incluido el fisco, y también están incluidos los fiscos extranjeros, ¿no?, de aquellos países con los cuales el Uruguay tenga tratado de intercambio de información tributaria, lo cual obviamente abre, y volviéndolo al comienzo, esa posibilidad de que esa información que esté ahí se pueda acceder a ella a través de este tipo de mecanismos por parte de fiscos extranjeros. El otro elemento es que hay mucha información acerca de las sociedades que ya era pública, ¿no?, que ya era pública. Ahora se suma esta, que tiene carácter reservado, ¿no?, carácter secreto. La pregunta es qué es lo que vendrá después, ¿no? Si esto será el final de este proceso o si tendremos algún paso más, algún capítulo más en el futuro. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Gracias, doctor Ferreira. La verdad que es un tema tremendamente novedoso, que cambia una serie de paradigmas y muy interesante. Si hay alguna pregunta, ya veo una mano levantada ya en el fondo para hacerla. Vamos a tratar de hacer las medias rápidas porque tenemos un café que nos está esperando, ¿no es cierto? Sí. Ahí llega. Ya llega. Buenos días a todos. ¿Cómo se identifica, considera o toma la comunicación de un beneficiario final, persona física, diferente del accionista, persona física previamente comunicado? O en una CSRL, socio, persona física, comunicación de un beneficiario final diferente, digamos. Bueno, yo creo que está bien la pregunta. Yo creo que el punto acá es que hay que tener claro que son como dos registros y dos esquemas diferentes, ¿no? El del accionista y el del beneficiario final. Y no necesariamente, ¿no?, por lo que decía antes, ¿no?, hay una coincidencia entre el accionista y el beneficiario final. Si la pregunta es si por ejemplo, yo registré en la época de la 18930, registré a una persona física como accionista y ahora vengo y identifico a otra como el beneficiario final, y bueno, tengo, digamos, la interpretación ahí es que pudo haber habido un cambio, naturalmente siempre puede haber habido un cambio de control, no comunicado, ¿no?, y estará expuesto a las multas, ¿no?, siempre teniendo presente como aspecto práctico que el plazo controlable es el segundo, ¿no? Ahí, bueno, o hay un cambio o, digamos, lo que hay es una forma de transparentar que en definitiva había un accionista nominal, persona física, y un beneficiario final que era el que tomaba las decisiones. A ver, no hay una sanción específica para eso, ¿no? En definitiva lo que se pide es que ahora se identifique al beneficiario final. En la práctica, probablemente si había una estructura anterior, quizás se vuelve a reportar el mismo. Si hay una transparencia en ese sentido, en definitiva lo que hay es una identificación de un nominal y ahora de un beneficiario. Sí, perdón, sí, no, me gustaría agregar que justamente la ley establece una multa feroz para el uso de formas inadecuadas. O sea que está persiguiendo, digamos, al contrario, el utilizar fórmulas a través del cual no se transparente a ese beneficiario final, ¿no? Claro, ahí... No. Sí. Sí, por eso, el tema son las formas, estas inadecuadas que comenté, que eran, en definitiva, era las 1000 unidades indexadas, la multa alta que se está atacando las formas inadecuadas, y bueno, podría ser por eso un esquema. Ahora, bueno, también, si no lo vemos de la patología, podría tratarse de una
una situación definitiva, bueno, de accionista nominal o socio nominal y beneficiario diferente. En primer lugar, ¿son $500.000 de ingreso anual o de qué? Y la ley establece de la ganancia, o sea, de los ingresos de la sociedad civil. De los ingresos. Y en segundo lugar, los miembros de la comisión directiva, que son los mencionados en las normas, como que hay que declararlos, en realidad ellos no son los beneficiarios finales para nada. Y en la mayoría de las asociaciones civiles ni siquiera son quienes comandan, porque están los asociados. Entonces, ahí, no sé, a mí me queda una duda con respecto al llenado de los formularios. Gracias. Bienvenida al club, ¿no? La verdad, no, es decir, definitivamente es, ahí me parece es un tema de interpretación, ¿no? De definitiva, ¿quién es el que ejerce el control final en este caso de la asociación civil? Y de repente se puede utilizar el tercer elemento ese del control final, no por vínculos societarios o asociativos en este caso, sino que el control efectivo final de la asociación civil, ¿no? Y bueno, si son todos ellos, pero a veces no son todos los asociados los que controlan la asociación civil, ¿no? Hay asociaciones civiles, ¿cuál es la propia? Hay algunos esquemas de asociaciones civiles o de fundaciones donde se establecen grupos protectores, grupos que son aquellos que terminan identificando al beneficiario final, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes son los que controlan cuando no está identificado? Por eso también tracé la distinción en que la ley establece que hay que identificar los elementos de identificación de los beneficiarios finales en el caso de las fundaciones, en el caso de los fideicomisos, no de las fundaciones, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Nos tomamos un cafecito y lo terminamos de contestar en el café.